El gran peligro de la experiencia cristiana del presente es la de que lleguemos a convertirnos en cristianos puramente nominales. La realidad de vidas que tan ocupadas por los asuntos de la vida y de la muerte se han acomodado en lo espiritual. Experiencias donde Dios queda relegado a espacios de ocio, tiempos de no sé muy bien qué hacer o cuando no queda nada mejor. O incluso para las situaciones de crisis y emergencia personal donde sí necesitamos la ayuda de Dios. Nunca la vida cristiana puede ser entendida así. Desde luego que a ojos de Dios esto no es vida cristiana. Llámale una experiencia religiosa, llámale un club espiritual, llámale una terapia para el alma, pero para nada es el reflejo de la vida de Cristo. Él dice de una forma clara, Lucas 9:62, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. El autor de Hebreos enseña esto mismo. El justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. La vida cristiana no es un calificativo que colocar a una experiencia humana, sino que es un compromiso de vida, militando con el pueblo de Dios, sirviendo a Dios. Y si no está haciéndose así, es una mera pantomima. Es algo que desagrada a Dios. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuáles son los rasgos de una vida cristiana? ¿Cuáles son los rasgos de aquellos que militan en el pueblo de Dios? Esta pregunta se la está respondiendo Pablo a Timoteo a lo largo de las dos cartas que le escribe, primera y segunda de Timoteo. Pero básicamente quisiera destacar 4 principios que encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo. 4 principios que deben de ser clave en la vida de aquel que milita la vida cristiana. No de aquel que vive una vida cristiana nominal, sino de aquel que quiere militar, que quiere ser un siervo comprometido con la obra de Dios. Y si ese es tu anhelo, hay 4 rasgos que deben de reflejarse en tu vida. En primer lugar, nos dice el apóstol Pablo que debemos hacernos fuertes en la gracia. Versículos 1 y 2 de 2 de Timoteo, capítulo 2. La vida cristiana es la vida del Evangelio de la gracia de Dios. No es para cualificados, no es para gente perfecta, no es para santos. La vida cristiana es la experiencia de pecadores débiles que reconocen que no hay poder ni virtud en ellos para revertir su condición. Y en su necesidad acuden delante de Dios en busca de piedad, de su gracia. Por ello el cristiano encuentra la fortaleza para vivir solamente cuando se apoya sobre la gracia de Dios. Sin la gracia no podemos avanzar. Sin la gracia no podemos hacer porque no merecemos nada. No hay mérito en nosotros. Para fortalecerse en esta gracia es necesario vivirla de una forma generosa. La gracia no es para acapararla de forma egoísta, sino nos surge a compartir el manantial del perdón con todos aquellos que nos rodean. El Evangelio de la Gracia nos llena como a una vasija y nos continúa llenando hasta que rebosa y afecta a todos los que nos rodean y se derrama para bendición de todo nuestro entorno. Ese cristiano, entre comillas, que no refleja nada de la gracia de Dios, debe de cuestionarse la realidad de su condición. En segundo lugar, le dice Pablo a Timoteo que el verdadero cristiano soporta el mal, versículos 3 hasta el 7. Desde luego que a todos nos gusta la vida fácil. Nos gusta una vida que ruede, que sea rodada por caminos llanos, sin muchos estorbos. Pero si alguien busca la vida fácil, la vida cristiana no es el camino. Porque en la vida cristiana no hay gloria sin cruz, no hay fruto, no hay cosecha sin arado. Multitudes seguían a Jesús durante su tiempo en esta tierra y le seguían por el pan, por los milagros que hacía. Y poco tiempo después esas multitudes estaban gritando: crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Buscadores de bendiciones que quieren salud y provisión abundan también en el día de hoy y que al final están dejando a Dios relegado solamente para su necesidad. La vida cristiana es una vida de perseverancia. Perseverancia en medio de la aridez, en medio de la escasez, incluso en tiempos en donde no se ve nada, incluso en tiempos donde aparentemente no se siente nada, porque la vida cristiana se sostiene no en lo que ve, en lo que toca, en lo que experimenta, sino que se sostiene como viendo al invisible, se sostiene en la persona de Dios.
no en las cosas que ocurren a nuestro lugar, no en nuestras emociones. No es un camino de constantes emociones, sino que es un camino de compromiso, de fe, de perseverancia, sabiendo que ha sido depositada en aquel que es poderoso, reconociendo que aunque todo se vuelva en contra, como decía Habacuc, que aunque no vea producto en las cosechas, al final Dios está en control y Dios siempre tiene la razón en lo que hace. En tercer lugar, la vida cristiana es una vida de referentes también. Necesitamos modelos y referentes para el camino. Y desde luego que en la experiencia cristiana hay una nube de referentes. Podríamos pensar en ese capítulo 11 de Hebreos, donde nos presenta personas como héroes de la fe, de los cuales el mundo no era digno, nos dice el autor de Hebreos. Personas que pusieron la mano en el arado y marcaron la diferencia. Conocemos historia de personas fuera de esta lista de Hebreos 11, que movidas por su fe cambiaron la historia de países, continentes, afectaron a la historia incluso de la humanidad. Pero con todos son modelos imperfectos que, llenos de debilidades, están expuestos al juicio de detractores que están dispuestos a denostarlos para no aceptar su huella. Pero sí que vemos cantidad de huellas de personas que vivieron así. Sin embargo, la militancia cristiana no se apoya en héroes de carne y hueso con fragilidad. En los versículos 8 al 13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Porque nadie es más revelante que Él. ¿Por qué acordarnos de Cristo? Y nos dice el apóstol Pablo: porque Él resucitó. Él venció al pecado y a la muerte. Él se levantó vencedor. Y porque en Él también cada uno de nosotros somos más que vencedores. Romanos 8, 37. Acuérdate de Jesucristo para que sepas que militar en la vida cristiana nunca es pérdida, sino que es participar en el equipo vencedor. A muchas personas en este tiempo nos gusta ganar. Creo que a todos nos gusta ganar, ¿verdad? Pero solo vas a obtener la victoria cuando estás viviendo en el equipo de Cristo. Aunque no es fácil el camino, hay victoria. Y hay victoria en un camino de luchas y de conflicto. Porque para resucitar, primero hay que morir. Para llevar fruto, primero hay que renunciar a la semilla y enterrarla en la tierra. Pero el resultado final es cosecha, el resultado final es victoria. Y en cuarto lugar, militar en el equipo de Dios implica tener prioridades. Versículo 15. Cuando dejamos a Dios para ratos libres, para las emergencias, no estamos viviendo a Cristo. Es apremiante dejar la comodidad y seguridad de nuestras cosas, dejar la satisfacción de nuestras apetencias y deseos y buscar a Dios en todo tiempo, de forma constante y sobre todas las cosas. Es apremiante, como dice el apóstol, presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, presentarnos ante Dios tal como somos, con nuestra debilidad, sabiendo que a pesar de lo que somos, Dios puede usarnos. Nos presentamos ante Dios. Es necesario presentarnos a Dios como el siervo que se presenta delante del Señor y le dice: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Estoy presente para servirte. Es cierto que no puedo, es cierto que no sé, pero Señor, tú puedes usar esta vasija para manifestar tu gloria. Este servicio que señala el apóstol debe de surgir, dice ahí, del manejo correcto de la palabra de Dios, que usa bien la palabra de Dios, una palabra libre de manipulaciones humanas, una palabra libre de las interpretaciones que tantos hemos hecho. Es una palabra que se toma con humildad, buscando la guía del Espíritu de Dios, que Él es el que nos revela toda la verdad, y usada y guiada por el Espíritu de Dios y no por el Espíritu humano, va caminando para la gloria de Dios. ¿Sabes? Este es un llamado a militar la vida cristiana. Es un llamado apremiante y un llamado vital para cada uno de nosotros. Es el llamado que de una forma urgente Dios presenta delante de ti y delante de mí en este día. ¿Qué está ocupando nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? ¿Es el primero? ¿Es nuestro anhelo? Porque si Dios no es el primero,
Desde luego que no va a estar en segundo ni en tercer lugar. Dios es el primero en tu vida o no está. El primer mandamiento, ¿verdad? Y el segundo mandamiento, la ley nos dice que no hay otro Dios y que honrarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No es un llamado fácil el que Dios nos presenta. No es un llamado a la ligera, pero es el llamado necesario. Y no es fácil porque nos va a llamar a renunciar a cosas que nos agradan, a nuestra comodidad, a nuestros gustos, a todo aquello que no es compatible con el reino de Dios. Pero es un llamado a ser vencedor. ¿Sabes? No hay victoria sin cruz. Si quieres ser un vencedor con Cristo, el Señor te dice, toma tu cruz y sígueme. Por eso en esta tarde quiero dejarte esta pregunta de nuevo. ¿Eres un cristiano militante o eres un cristiano nominal, solo de nombre? Y por eso ahora, después de ver este vídeo, te invito a que te pongas en oración delante de Dios. Pongas tu vida ante el examen de Dios. Y le digas, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Pero no juegues porque Dios rechaza la tibieza. Dios te dice, posiciónate, o conmigo o sin mí. Pero no puedes navegar entre dos aguas. ¿Dónde estás hoy en tu relación con Dios? ¿Estás poniendo la mano en el arado? ¿O estás mirando hacia atrás? Que el Señor te ayude y me ayude para poner la mano en el arado y no desistir en este empeño. Que el Señor te bendiga. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Que aunque estés pasando pruebas, el Señor
multiplicará tus fuerzas y te consolará.